Muy bien, vamos a leer ahí en el capítulo 2, el versículo 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Notaron que el mensaje de hoy es un poquitito más largo que los anteriores. Por lo tanto, vamos a necesitar unos minutitos, un poquito más que ayer, pero no va a tener desperdicio porque el mensaje bíblico tiene una riqueza impresionante. Como hicimos cada noche, mostramos acá lo que es el significado de la palabra Pérgamo. Casualmente o no, era una ciudad que estaba situada en altura, entonces ayudaba a la gente al mirar hacia arriba y mirar a Pérgamo, les recordaba el mensaje que estaba descrito en la Biblia. Y aquí tienen el periodo histórico. Ayer cerramos en el 313, donde vimos que el emperador Constantino había dado un edicto donde se toleraba a los cristianos. Hasta el 312, fines del 12, se los había matado terriblemente, y ahora a partir del 313 se promulga un edicto de tolerancia, es decir, vamos a hacernos amigos, dijo Constantino. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y llegamos hasta el año 538. Ese es el periodo histórico que comprende el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Cuando nos metemos en lo que es el... No anda el puntero. ¿Pruebo ahí? No. Este sí, pero para pasar no pasa. ¿Pasaste vos, José? A ver. Ahí está, ahí pasé yo. Ahí está. Perfecto, gracias. Ahí tienen ustedes situada Pérgamo. Noten que de todas las iglesias que estamos tratando es la que está más arriba, alta, elevada. Y dentro de lo que es el contexto histórico, que hay un montón de cosas para hablar, yo traje quizás las más relevantes en relación al contexto bíblico. Por ejemplo, una de esas es que llegó a ser un centro cultural en lo que es Asia Menor, que hoy, el otro día les dije que esto se conoce como la parte de Turquía hoy, donde ese centro cultural incluía una biblioteca con 200 volúmenes. O sea, estamos hablando del siglo I después de Cristo. Que una biblioteca en esa época tuviera 200.000 volúmenes era una cosa tremenda. Hoy que una biblioteca tenga 200.000 volúmenes teniendo una imprenta para hacer libros es fácil. Pero cuando esto se hacía a mano, tener 200.000 era una locura. Y era la segunda en importancia después de Alejandría, porque mundialmente la biblioteca más grande del mundo se conoce como la de Alejandría y en segundo lugar venía la de Pérgamo. Y del nombre Pérgamo deriva el nombre de pergaminos, que son esos rollos que se hacían de papiro, que eso se extraía de un árbol, y se escribían esas cosas y se guardaban las cosas escritas de esa manera, en rollitos, ¿no? Entonces la palabra pergaminos viene de Pérgamo. Otro dato histórico interesante es que Pérgamo también era considerado como un centro religioso de importancia, que era un rival de Éfeso. Si se acuerdan en el mensaje que vimos a la iglesia de Éfeso, habíamos visto que en Éfeso había templos dedicados a los dioses, por ejemplo a Diana. Acá también había templos dedicados a los dioses, como por ejemplo Zeus, Atenas o Dionisio, pero particularmente había un templo que era dedicado para el culto al emperador. O sea, no solamente se le rendía culto al emperador
a través de la estatuilla o busto, que ustedes han visto seguramente en alguna película o fotos, y de hecho acá en Argentina lo tenemos, vas a una plaza y está el busto de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, ¿no? Es la cabeza con parte del cuerpo, eso se llama busto. Bueno, acá había eso, pero también se le rendía culto al emperador vivo, o sea, a la persona. Eso comienza acá en la época de la iglesia de Pérgamo. Esto es un dato interesante que ahora vamos a ver qué tiene que ver con el texto. Y otro dato interesante que nos muestra la historia es que en los días de Juan, o sea, en los días que se escribió el mensaje, el culto al César se había esparcido por todo el Imperio Romano. Como un acto de política, se le exigía a la gente que tenían que presentarse ante los políticos una vez al año y ofrecer un poco de incienso ante el busto, o sea, acá tiene el busto, ¿sí? Ante el busto del emperador, y tenían que decir: César es el Señor. O sea, vos te presentabas una vez al año, eras obligado a presentarte en alguno de estos templos que andaban por ahí, el político iba ahí, estaba el busto, pero también estaba la persona. Entonces vos llevabas un incienso y frente a la persona y al busto tenías que decir: César es el Señor. Y noten que Señor está con mayúscula. Literalmente había que considerarlo como un Dios, porque al único que en la Biblia se lo llama Señor con mayúscula es Jesucristo. Pero esta gente quería ocupar otro lugar que no le correspondía. Pero el que no hacía esto, vos decías: no, pero yo no lo quiero hacer. Bueno, entonces eras perseguido y asesinado. De esa manera se manejaba la política de ese tiempo. Entonces se consideraba que la espada de Roma perseguía a quien no se rendía frente a esa espada. ¿Me explico? La espada de Roma perseguía a quienes no se rendían frente a esa espada. Y cuando uno va a la Biblia, si tenés un poco de conocimiento bíblico en relación a lo que es el santuario, hoy no me voy a meter en ese mensaje, pero solo una perlita de eso. Cuando nosotros vamos a la Biblia y Dios explica lo que quería para su pueblo, cómo tenían que adorarlo a Él, Dios pide en la Biblia, en relación al santuario, que la gente se tenía que presentar una vez al año también para un culto especial, ¿no? Que lo llamamos el Yom Kippur o Día de la Expiación. Bueno, estos querían hacer lo mismo, solo que la adoración no era hacia Dios, sino hacia el emperador, ¿no? Fíjense cómo tratan de distorsionar lo que la Biblia dice, llevándolo a la adoración de las personas y de las estatuas. Esto es un dato interesante. Entonces, el contexto histórico nos muestra un poquito lo que los cristianos padecían en ese tiempo. Ahora, cuando nos metemos en el contexto bíblico, como llama el versículo 12, Jesús dice ahí, Juan escribe y dice: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Por un lado tenemos la espada de Roma que persigue y que mata y que piden que la gente se rinda frente a esa espada. Y por otro lado ahora aparece Jesús que también tiene una espada. Entonces por un lado está la espada de Roma y por otro lado está la espada de Cristo. Por un lado está la autoridad de Roma, por otro lado está la autoridad de Cristo. Por eso Jesús se trata de mostrar ya en el inicio del mensaje, de acuerdo al contexto que le tocó vivir a esta gente y que le iba a tocar, porque esto es una profecía que todavía no había llegado para esa gente, Jesús se presenta como quien tiene la autoridad, como quien maneja la cuestión. Él tiene la espada, Él define lo que pasa. Entonces se muestra como una figura de autoridad y ahora con esa autoridad le va a hablar a la ciudad de Pérgamo y a la gente de Pérgamo. ¿Y qué le va a decir? Dice: yo conozco lo que vos hacés y conozco dónde vivís. Y fíjense que el texto aclara: vos vivís, vos habitás donde está el trono de Satanás. Esto es fuerte. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué dice que yo conozco que vos morás donde está el trono de Satanás? Bueno, cuando vamos a la historia, encontramos que años atrás, esto lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en el libro de Daniel, Medo-Persia atacó a Babilonia. El imperio medo-persa atacó al imperio babilónico. Cuando los medos y los persas atacaron, ganaron esa batalla, pero los sacerdotes paganos, sacerdotes babilonios, que estaban en Babilonia, escaparon y se refugiaron en Pérgamo. Entonces, al irse de Babilonia, escapando de la guerra y refugiarse en Pérgamo, ese sacerdote no solo se llevó su ropa, sus pertenencias, su familia, sino que también lleva sus costumbres y su cultura y su religión, porque eso va con la persona. Entonces estos sacerdotes se instalaron en Pérgamo y a medida que fue pasando el tiempo, fueron enseñando
la cultura, las costumbres y su religión, y por eso en Pérgamo termina habiendo templos a dioses paganos. Por lo tanto, Pérgamo era una ciudad donde se practicaban los cultos de misterio y los cultos a los dioses paganos. Por eso el que vivía en Pérgamo vivía en un entorno totalmente pagano, totalmente oscuro. Por eso dice Jesús, vos habitás donde está el trono de Satanás, literalmente. Porque estos sacerdotes no servían a Dios, servían al diablo. Entonces el que vivía ahí, vivía en el trono o rodeado del trono de Satanás. Por otro lado, cuando seguimos estudiando el texto bíblico, podemos sacar una conclusión incluso más profunda, porque por un lado tenemos la Babilonia literal, que es la de la que escaparon los sacerdotes, y ellos crearon una Babilonia en Pérgamo. Entonces tenemos ahí la Babilonia espiritual. Por lo tanto, Pérgamo es el vínculo entre la Babilonia literal y ahora, por estos sacerdotes, la Babilonia espiritual. Y es por eso que Jesús resalta 2 veces en el texto, en el versículo 13, si prestaste atención, que vos habitás, dice, en donde habita Satanás o en el trono de Satanás. Esto, como te dije hoy, Pérgamo es el vínculo e incluso ahí comenzó, como te mencioné, el culto al emperador vivo. Ya hay gente que deja de adorar a Dios para adorar al hombre. Y esto es tremendo porque empieza una decadencia espiritual en el cristianismo. Si nosotros seguimos avanzando en el texto, fíjate ahora en el versículo 14, Jesús le hace un llamado de atención. Le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí habla de que tiene a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo de los hijos de Israel, y menciona 2 cosas. Comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Bueno, para entender esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Números 25, encontramos que dice que Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Las moabitas no eran israelitas, ¿no? Moabitas eran paganas, por un lado los hijos de Israel, por un lado las moabitas. Dice, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, un pueblo que adoraba al Dios verdadero se dejó llevar por la invitación de la gente de Moab y cometió idolatría y también fornicación, porque dice acá que empezó a prostituirse. Y por otro lado, el mismo libro de Números nos dice que ellas, por consejo de Balaam, que Balaam era un profeta de Dios en teoría, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Es decir, hay una historia en el Antiguo Testamento donde un profeta que tenía que guiar al pueblo a hacer las cosas bien, lo termina guiando a hacer las cosas mal. Y el pueblo hace fornicación, comete fornicación, y el pueblo comete idolatría. Entonces, esta historia del Antiguo Testamento, Juan la utiliza como recurso para tratar de explicar lo que pasaba en Pérgamo. Por lo tanto, nosotros encontramos acá fornicación, idolatría y líder religioso que no ayuda al pueblo a ir por el camino correcto. Ese es el mensaje que está oculto acá. Ahora, vamos a hacer la comparación. Leímos recién en el texto, versículo 14, acompáñame. Jesús le dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, en Pérgamo hay gente que está haciendo lo mismo que hizo Balaam. Líderes religiosos que están haciendo lo mismo que hizo este profeta en la antigüedad. ¿Y qué es lo que están haciendo en Pérgamo? Dice el texto. Comen cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. ¿Se entiende? ¿Cómo se compara con la historia del Antiguo Testamento? Por lo tanto, en Pérgamo se cometen estos 2 pecados, que eso viene a raíz de que hay una mezcla de paganismo con la verdadera religión. Es decir, gente que en teoría sigue a Cristo, pero que en su vida práctica está haciendo otra cosa. Gente que mezcla la verdad de la Biblia con lo que ahora la política está exigiendo. Adorar al hombre, adorar a las estatuas, seguir cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios enseña. Miren la comparación, por si quedó alguna duda. Antiguo Testamento, Balaam era el líder religioso.
induce al pueblo a cometer fornicación e idolatría. ¿Qué es fornicación? Fornicación es unión ilícita, ¿sí? Yo estoy casado pero me acuesto con otra mujer, fornico. Ahora vamos a comparar esto con el mensaje a Pérgamo. En Pérgamo había líderes religiosos que en teoría tenían que guiar al pueblo a hacer las cosas bien, pero en vez de guiarlo a hacer las cosas bien, hacen las cosas mal, porque en vez de adorar a Cristo le enseñan que tienen que adorar al hombre. Y la iglesia se une con el Estado para generar esto. Eso impulsado por Constantino, que en el 313, cuando promulga este edicto de tolerancia, fue con la condición de que la iglesia se uniera con el Estado. Y ahí empezaron a hacer una mezcla entre lo que les convenía y lo que no. Entonces fueron viendo la Biblia y decían, a ver, esto no me conviene, no, esto no lo enseñamos, esto sí me conviene, esto lo enseñamos, y así fueron eligiendo. Las personas fueron decidiendo qué se le enseñaba al pueblo con respecto a la verdad, con respecto a la palabra de Dios. Entonces, esto es una fornicación, porque es una unión ilícita. En la Biblia no existe la unión entre la iglesia y el Estado. En la Biblia no existe esto de cambiar a Cristo por el hombre. Yo tengo que estar con Cristo, no con el hombre. Como en una relación yo tengo que estar con mi esposa, no con otra que no es mi esposa. Entonces, acá vemos la comparación de fornicación. ¿Y la idolatría por qué? Porque como te dije hoy, culto del emperador, adoraban al hombre y a los inventos del hombre que eran esas estatuas que hoy los conocemos como santos nosotros. San fulano, San mengano, San sultano, ¿no? Entonces, en Pérgamo comienza una adoración, una vida espiritual de la gente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios enseña. Por eso Jesús dice, esto tengo contra ti. Esto es fornicación y esto es idolatría. Seguimos avanzando. Te voy a mostrar solo 3 versículos para que veas por qué lo que hacían en Pérgamo está mal. 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. En la época de Pérgamo decían, si vos querés acercarte a Dios, tenés que hacerlo a través del sacerdote, a través del líder religioso. A él tenés que ir a pedirle que te confiese los pecados y que te ayude con eso. No directamente a Cristo. La Biblia dice lo contrario. En Éxodo 20:3-5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Lo que hacía Pérgamo contrario a la Biblia. Y el último, Salmo 115 dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas pero no oyen, narices pero no huelen, manos pero no palpan, pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Conozco gente que confía más en un pedacito de yeso que en el Dios vivo. ¿Y por qué? Porque quizás es lo que le enseñaron. Pero hay una verdad que hay que descubrir. Por eso quizás en esta noche puedo hablar por una persona que confía en esas estatuas o confía en una persona para que le perdonen los pecados o para que le ayuden en la vida espiritual. Obviamente, estamos las personas para apoyarnos en la vida espiritual. Pero el único que te perdona, el único que te salva, es Dios. Al único al que tengo que adorar es a Dios. Pérgamo estaba dando un mensaje equivocado, un mensaje que no venía de Dios, sino un mensaje que venía del trono de Satanás. El versículo 15 nos dice que tienes también los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y Jesús aclara, la que yo aborrezco. Si te acordás, cuando vimos el mensaje a Éfeso, y si querés dar vuelta a la página ahí en la Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 6, aparecen los mismos personajes. Porque dice que tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿no? O sea, en Éfeso y en Pérgamo aparecen los mismos personajes. ¿Quiénes eran los nicolaitas? En esa época había un fulano que se llamaba Nicolás de Antioquía. Y este fulano tenía una creencia que viene de raíz gnóstica. Si te acordás, el otro día vimos el gnosticismo que decía que para salvarte solamente necesitas teoría. No hay que llevar a la práctica lo que Dios enseña. Bueno, en Éfeso esa creencia andaba por afuera de la iglesia y alguno la había agarrado y la había querido llevar adentro de la iglesia. Ahora, en Pérgamo, notá que el texto dice, también
tienes. O sea, ya están adentro, completamente. La doctrina esta de que la salvación es por teoría, ya se metió a la iglesia. Pero Jesús dice, yo la aborrezco. Cuidado, porque no tiene que ver con la verdad. Y en el versículo 16 encontramos ahora el llamado al arrepentimiento. Porque fíjate que dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, y nota el detalle, y pelearé, dice Jesús, contra ellos, ¿con qué? Con la espada de mi boca. Y uno puede imaginar y decir, pero ¿qué Jesús tiene una espada así, entre los dientes y va a pelear así? ¿O le va a salir una espada de adentro y va a empezar a batallar? ¿O es simbólico? Por supuesto que es simbólico. Porque Roma, con su espada, quiere obligar a la gente a que haga lo que ellos quieren, a que adoren a las estatuas, a que adoren al hombre, a que cambien la adoración verdadera por la adoración falsa, a que no adoren a Dios sino implícitamente a Satanás. Los quieren llevar al trono de Satanás, obligándolos que si no lo hacen los persiguen y los matan. Entonces, por un lado encontramos la espada de Roma, pero por otro lado Jesús dice, yo voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando nosotros vamos a Hebreos 4:12, encontramos que la espada de la boca de Jesús no es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Es decir, la única manera de que se pueda pelear contra esto que se está exigiendo en Roma es con la Biblia. Porque yo con la Biblia puedo contradecir, como hoy contradecimos con esos 3 versículos, que lo que Roma decía está equivocado. Yo no adoro al hombre, yo no adoro a las estatuas, yo quiero adorar al Dios verdadero y el Dios verdadero me dice que las cosas son blancas y por más que Roma me diga que es negro, yo digo que es blanco. Pero te van a perseguir, pero te van a matar. No me importa porque yo quiero ser fiel a Dios, como fueron los de Esmirna. Entonces, ahora el cristiano, en la época de Pérgamo, se encuentra con una decisión. Tiene la espada de Roma por un lado y tiene la espada de Jesús por otro. ¿Ante cuál espada me rindo? Porque una espada me condena, pero la otra espada me salva. ¿Ante cuál espada te rendirías? Y ese era el desafío que tenía esta gente. Que muchos se estaban dejando llevar por lo que se estaba metiendo en la iglesia y se estaban yendo tras esas doctrinas, pero otros intentaban ser fieles. Y por eso Jesús hace un llamado al arrepentimiento. Y ahora en el versículo 17 les dice, el que tiene oído escuche. Escuche por favor lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y ahora resalta de vuelta la famosa palabra que aparece en todos los mensajes hasta acá. Al vencedor. Al vencedor. ¿Qué le va a dar al vencedor? Dice, le voy a dar de comer del maná escondido. Maná escondido, ¿qué significa? Bueno, vamos a ir a la luz de la Biblia. Cuando vamos a Juan, encontramos que Jesús dijo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, y les dio comer pan del cielo. Acordate esa palabra, pan del cielo. Y un poquito más adelante, Jesús ahora dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, cuando el pueblo de Israel, después de estar esclavo más de 400 años en Egipto, fue liberado por Dios utilizando a Moisés, que cruzaron el Mar Rojo y fueron al desierto, lo que la mayoría de ustedes conoce. Al estar en el desierto se vieron que no tenían comida. Entonces fueron a Moisés y ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Y Moisés clamó a Dios y dice, Señor, el pueblo viene a mí y se queja porque no tiene que comer. Dice, tranquilo. Yo voy a hacer llover pan del cielo. Y todos los días ellos van a tener para comer. Y cuando pasó la primera vez que cayó ese pan, el pueblo de Israel se levantó a la mañana y vio toda la tierra cubierta de pan. Dijeron, ¿qué es esto? Y eso en hebreo se dice maná. Y de ahí surge la palabra maná. Por lo tanto, ese pan le llaman maná. El maná que cayó del cielo, el pan que cayó del cielo. Entonces, para el israelita que fue liberado de la esclavitud de Egipto, el poder comer ese pan era símbolo de libertad. Al comer ese pan, al ver ese milagro, les recordaba que habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Y ahora Jesús utiliza esa historia, ese modelo, y dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Por lo tanto, para el israelita, el maná era símbolo de ser libre de la esclavitud de Egipto.
Para el cristiano de Pérgamo ahora, cuando Jesús le promete que al vencedor le va a dar de comer del maná, es un recordatorio que Jesús es el que te libera de la esclavitud del pecado. Acá hay un claro ejemplo de que Jesús quiere que seas libre del pecado, que salgas de las garras de Satanás, que salgas del trono de Satanás y que vayas a la luz, a la verdad, a la Biblia. Pero la promesa no termina ahí, porque la promesa dice en el verso 17 después, le daré una piedrecita blanca y en esa piedrita le va a escribir un nombre y dice un nombre nuevo, que es un nombre que no lo conoce nadie, sino solamente el que lo recibe. ¿Y qué significa esto? Mirá, es interesante porque cuando nosotros vamos a la Biblia, por lo general, el nombre de una persona representa su carácter. Por lo tanto, si el nombre de la persona representa el carácter, un nombre nuevo indicaría que sería un carácter nuevo, que tendría un carácter nuevo. Y hay ejemplos en la Biblia. Jacob dejó de llamarse Jacob, que significaba el engañador, y pasó a llamarse Israel, que significa el que lucha con Dios y vence. Abraham pasó a llamarse Abraham, padre de multitudes. Sara y Saulo, que era un asesino, cuando tiene un encuentro con Cristo, se pasa a llamar Pablo y deja de ser un asesino. Entonces en la Biblia se utiliza este modelo, este ejemplo, para decir que Cristo te quiere dar un carácter nuevo en relación al tema del nombre. Por lo tanto, al leer en el mensaje de Pérgamo esto de que quiere darle una piedrecita con un nombre nuevo, Jesús está reconociendo el esfuerzo que está haciendo la persona de salir de las garras del diablo y reconoce ese esfuerzo dándole un nuevo carácter, o sea, ayudándolo a que se transforme, a que cambie, a que se convierta ahora al cristianismo, ahora que se convierta lo más semejante posible a Jesucristo. ¿Amén? Fíjate qué bonita promesa hay acá en Pérgamo, a pesar de todo lo que está pasando. Por eso cuando yo leo y estudio este mensaje, saco dos conclusiones. Podemos sacar más si quieren, pero yo me quedo con dos. La primera, cuando leo el mensaje a Pérgamo, entiendo que Dios quiere que yo sea libre del pecado. Dios desea que vos salgas de donde está el trono de Satanás. Dios desea que dejes de fornicar, que dejes de cometer idolatría, que dejes de seguir a líderes religiosos que no te llevan por el camino correcto. Dios desea que abandones el pecado y te dice, yo te puedo hacer libre del pecado, pero para que vos seas libre del pecado, tenés que comer del pan del cielo, tenés que aceptar, tenés que internalizar, tenés que meter a Jesús adentro tuyo, porque Jesús es el pan del cielo. Por lo tanto, hay una clara invitación a ser libres del pecado, a dejar de jugar con el pecado, a dejar de luchar con el pecado. En este mundo, lamentablemente, cuando nacemos en un entorno pecaminoso. No nacemos con pecado, como cree mucha gente, porque si no Dios sería injusto. Nacemos con una tendencia hacia las cosas negativas, pero no nacemos con pecado. Pero al nacer en este mundo que está deformado por el pecado, todo lo que nos rodea es pecado. Pero un día Dios va a destruir el pecado. Dios no va a destruir al pecador, Dios va a destruir al pecado. El problema es que si yo me abrazo del pecado como si fuera un poste y no lo suelto, cuando Dios destruya el pecado, el pecador va a ser destruido junto con él. Por eso decimos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios no quiere destruirte, Dios va a destruir el pecado, pero si vos tenés pecado, lamentablemente vas a ser destruido. Por eso la invitación que te hace a través del mensaje a Pérgamo es soltá el pecado. Abandoná el pecado, no juegues, aunque te guste, aunque lo disfrutes, soltalo. Decía un pastor hace muchos años en nuestra iglesia, cuando hablaba de esto, decía, vos tenés que ser como el cordero y no como el chancho. Vos al chancho lo lavás, lo perfumás, no voy a decir lo peinás porque el pelo es muy chiquitito, pero le ponés un moño y cuando lo soltaste, volvió a echarse en el chiquero porque le gusta
el barro, le gusta la mugre. Al cordero vos lo tirás en el barro y automáticamente se empieza a lavar, porque hace así, porque no le gusta el barro. Entonces nosotros cuando hablamos del pecado, el pecado es el barro. Nosotros tenemos que ser como el cordero, que aunque estemos en un mundo de pecado, nos soltemos del pecado. Porque eso no nos acerca a Dios, porque eso hace que volvamos a las garras de Satanás. Y lo que Él quiere es que vos seas un esclavo del pecado. Y por otro lado, Jesús quiere que seas libre. Por eso en esta noche quiero invitarte a través del mensaje a la iglesia de Pérgamo a que sueltes el pecado. Pensá, ¿cuál es el pecado más complicado que tenés ahora? ¿Cuál es esa cosa que más te está atrayendo y que hace que peques? ¿Estaré hablando esta noche para alguien que el alcohol le está llevando a pecar? ¿Estaré hablando en esta noche para alguien que la droga o el cigarrillo le está llevando a pecar? ¿Cuál es tu mayor pecado? ¿Estaré hablando para alguien que la fornicación es su mayor pecado? ¿Que cada vez que sale a la calle lo primero que hace es mirar a las mujeres ajenas? ¿Que sale a la calle y lo primero que hace es mirar al hombre ajeno teniendo esposo o esposa en casa? ¿Cuál es tu mayor pecado? En esta noche Dios te está llamando a soltar el pecado. En esta noche Dios te dice, tenés que ser libre, porque si vos no soltás el pecado, sos esclavo. Y Jesús vino para que vos dejes de ser esclavo. Él pagó por tu pecado, Él te liberó. No te vuelvas a esclavizar. Comé del maná que viene del cielo. Aceptá a Jesucristo en tu vida. Y segunda lección, Dios quiere darte un nuevo carácter. ¿Sabes cuál es la única cosa que vamos a llevar de este mundo al cielo? La Biblia dice que es el carácter. Nada más. El carácter es aquello que tenemos que formar ahora para que nos permita ingresar al cielo. ¿Y cómo hago, pastor? Tenés que mirar a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Pero pastor, yo soy una persona impaciente, soy una persona violenta, soy una persona chismosa, soy una persona mentirosa. ¿Cómo hago para cambiar eso? Porque me sale natural. Jesús dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cristo es la solución, Cristo es la esperanza para la iglesia, la esperanza para tu vida. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere darte una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pero notaste que el texto dice, nadie conoce ese nombre sino el que lo recibe. Esto se experimenta, esto se vive. Tu carácter no va a cambiar porque tu mamá o tu papá esté en la iglesia. Tu carácter no va a cambiar porque tu amigo esté en la iglesia y mágicamente por tu amigo Dios te va a cambiar a vos. Esto es una transformación personal, esto es una decisión personal, esto es algo individual. La salvación no es grupal, la salvación es individual, es gratuita y es todos los días. Por eso hoy Dios te hace una invitación personal. ¿Cuántos en esta noche quieren seguir siendo libres del pecado? ¿Puedo ver la mano? ¿Cuántos quieren dejar de ser esclavos del pecado? Amén. Y si preguntara cuántos quieren tener un carácter transformado, creo que todos levantaríamos la mano. ¿Y cuándo comienza eso? Hoy. Hoy vos no podés volver a casa esta noche sin tomar dos decisiones. La primera, luchar contra el pecado que más te está complicando en este momento. Pensá, ¿cuál es? Ese que saltó primero, ese que apareció primero acá. Hay que ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, ayúdame a soltar esto porque con esto yo al cielo no llego. Tengo que desecharlo. Empezá a orar por eso. Segundo, ¿cuál es tu defecto de carácter más complicado? Ahí está. ¿Lo tenés? Ese es el que hay que trabajar. Pero no solo, con Cristo.
Porque el deseo de Él es que vos seas un vencedor. Y el vencedor obtendrá la victoria. Mi deseo es que en esta noche vuelvas a casa con estos dos desafíos. Y prepárate, porque Dios te quiere ayudar como te dije el otro día. Y Él está más ansioso que vos por ayudarte, porque Él quiere que ganes la vida eterna. ¿Vamos a orar? Así como estamos. Querido Dios, gracias porque el mensaje a la iglesia de Pérgamo nos muestra que tú quieres que seamos libres del pecado y quieres transformar nuestro carácter. En esta noche, Señor, ha pasado por nuestra mente diferentes cosas que necesitamos mejorar. Te pedimos que nos ayudes a soltar el pecado y que nos ayudes a que nuestro carácter se parezca más al de Jesús cada día. ¿Por qué? Porque queremos ir al cielo, porque queremos ser vencedores, porque queremos salir de las garras de Satanás y poder caminar por la luz y por la verdad. Bendice a cada persona presente en esta noche y a aquellos que están mirando desde la casa, para que en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, podamos vencer el pecado y ser transformados para que cuando Él nos venga a buscar, estemos listos para heredar el premio mayor. Cuídanos, Señor, al regresar a casa y tráenos mañana de regreso en el nombre de Jesús. Amén.